Voy a poner para la unidad uno, ¿no? Habíamos mencionado que se trataba sobre todo lo que era sistemas operativos. Hoy vamos a ver algunos aspectos que hay que tener en cuenta con respecto a este tema, ¿no? Pero antes vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada, ¿no? Habíamos visto todo lo que era sistemas operativos, cómo se clasificaban y cuál eran los sistemas operativos que existían, ¿no? Bien, para empezar, bueno, ¿qué podemos decir de sistema operativo? Podemos decir que los sistemas operativos es el software, ¿no? Que se encarga de controlar todo lo que sería los requerimientos de hardware. Cuando hablamos de hardware, ¿no? Hablamos, ¿no? De toda esa arquitectura que está compuesta para controlar todo lo que sería la entrada de datos, los procesos de datos, como también aquellos dispositivos que emiten la salida de datos. Por eso todos esos procesos es el sistema operativo y quien se encarga de controlar, ordenar y así también verificar lo que serían los procesos, las tareas, ¿no? No solamente es trabajar con la parte eh, visual o gráfica del usuario, sino que también los sistemas operativos cumplen otra función de trabajar con esos procesos, ¿no? Como también administrar lo que serían los recursos. Por eso estos sistemas operativos cumplen la función de interactuar de manera intermedia entre la computadora y el usuario. Bien. Los sistemas operativos por lo general se los reconoce, ¿no? En la forma en la que se escribe con la palabra OS, ¿no? OS, por ejemplo, DOS, iOS, como Mac OS, ¿no? Son como una forma de reconocerlo una vez que hacen mención, ¿no? A los sistemas operativos. Eh, Cuando hablamos de tipo de sistema operativo, esto también hay que tener en cuenta que los sistemas operativos varían también de acuerdo a las especificaciones de lo que sería el hardware y también la finalidad que cumple cada hardware. Por eso la clasificación en cuanto a lo que serían tipos varía mucho, ¿no? De lo que son las especificaciones. Por ahí uno se adapta, ¿no? A un ecosistema como lo que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Que hay empresas que trabajan con su propio ecosistema, como Apple, ¿no? Ellos trabajan en el desarrollo de hardware y software, y ese ecosistema por ahí es un poco más eficiente a diferencia de los otros. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos? Vamos bien, ¿no? Sí, profe. Bien. Hoy, mire que comencé un poco muy acelerado, pero vamos bien. Dentro de los tipos, ¿no? De los que son los sistemas operativos, tenemos distintos tipos, ¿no? Tenemos el sistema de monoprocesador, el sistema de multiprocesador, los sistemas distribuidos, los sistemas operativos de equipos portátiles, o sea, no solamente para computadores, sino hoy en día hay un gran abanico, ¿no? De dispositivos que permiten la instalación de sistemas operativos. Tenemos los sistemas operativos empotrados o de tiempo real, los sistemas multimedias, y vamos a definir, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas operativos monoprocesador, estamos hablando, ¿no? La palabra nos dice que este existe nomás para trabajar, ¿no? Con operaciones o procesamientos centrales. En este caso, el CPU es capaz de realizar, ¿no? Una cierta tarea en lo general. En cambio, los multiprocesadores, estos sistemas, ¿no? Tienen dos o más CPUs que comparten lo que serían los buses, como el reloj también, la memoria, los dispositivos periféricos. Y dentro de estos sistemas multiprocesadores también se nos divide en dos tipos de multiprocesadores. Tenemos los multiprocesadores asimétricos y los simétricos. Cuando hablamos de multiprocesadores asimétricos, hablamos, ¿no? Que cada procesador tiene una tarea específica, es decir, que cada uno tiene una tarea designada. En cambio, los multiprocesadores simétricos lo que realizan, ¿no? Es cumplir toda la tarea, todos los procesadores en esa tarea. Esa es la diferencia que hay con los multiprocesadores. Si bien van a ver, ¿no? Que existen Profe, dispositivos. disculpe, ¿usted está Sí, mostrando algo en la vía dispositiva, en la vía diapositiva?
No, estoy Bien. mostrando o sea, lo que es la introducción del sistema operativo. Bien, pensé que se me había trabado. Ahí, continúo. No, 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 está bien. A ver, ahí se mueve. Sí, sí. Bien. Sí, no, es como introducirlo, ¿no? Para que tengan en cuenta algunos datos en cuanto al sistema operativo, de que no solamente es la parte visual, gráfica, sino que también cumple otro rol importante que es la administración de los procesos, las tareas. Por eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Lo que es la parte de hardware. Por ahí ahora estoy haciendo mención a lo que serían los procesos, los multiprocesadores, que son los encargados de procesar la información. Que decía, ¿no? Los asimétricos, que los asimétricos era que cada procesador tenía, ¿no? Lo que sería una tarea asignada o una tarea específica a cada procesador. Y los simétricos son que todos los procesadores cumplen, ¿no? La misma tarea. Luego también tenemos los sistemas distribuidos. Estos sistemas distribuidos presentan, ¿no? Una colección de procesadores que no comparten la memoria en el reloj, y por lo tanto esto lo que hace es como realizar una comunicación por parte de una red interconectada, ¿no? Eso sería lo que son los sistemas distribuidos. Luego tenemos sistemas operativos en equipos portátiles. Esto mayormente lo habrán visto, o casi todos convivimos, ¿no? Con estos sistemas operativos que están instalados en lo que serían dispositivos portátiles, por ejemplo, lo que es Android, los que están instalados en la Chromebook, ¿no? Lo que serían sistemas operativos para navegar en la web. Por ejemplo, también las tablets tienen sus propios sistemas operativos. Eh, entonces, no solamente lo que es computadora hace referencia a sistemas operativos, sino también a otros dispositivos, como por ejemplo los relojes inteligentes, las pulseras, ¿no? También que tienen su propio sistema operativo. Luego tenemos los sistemas operativos empotrados o los sistemas operativos en tiempo real. ¿Alguien sabe lo que es sistemas operativos empotrados? ¿A qué hago referencia cuando digo empotrados? No, profe. No. ¿Alguno escuchó? Empotrado o embebidos, cuando digo sistemas operativos embebidos. ¿No? Bien. Cuando hablamos de sistemas operativos embebidos o empotrados o incrustados, también es una forma de nombrarlo, son esos sistemas operativos que realizan una tarea específica en un determinado componente o dispositivo hardware. Por ejemplo, este término se lo utiliza mucho ahora con lo que es robótica, ¿no? Robótica o las placas Arduino. Las placas Arduino, ¿no? Es un hardware que cumple una cierta tarea específica, a diferencia de la computadora, ¿no? Que la computadora realiza múltiples procesos. En cambio, estas placas Arduino o estas placas electrónicas realizan una sola tarea. Y se le dice embebido porque tienen su propio sistema operativo, que a su vez es programable, ¿no? A eso le hacemos referencia a los sistemas operativos incrustados, embebidos o empotrados o en tiempo real. Se le dice en tiempo real también porque una vez que lo ponemos en funcionamiento, ejecuta las instrucciones que tiene cargadas y lo ejecuta, ¿no? O sea, funciona para esa determinada tarea en la que está programado. Esto tiene como ventaja, ¿no? Que por ahí permite ahorrar lo que sería ahorro de batería, se ajustan, ¿no? A tiempos limitados, no requiere de supervisión humana. Por eso por ahí algunos ejemplos serían el semáforo. Los semáforos, por ahí hay semáforos que están programados, ¿no? Con estas placas. Eh, y tenemos algunos sensores que miden la humedad, la temperatura. Entonces estos son dispositivos específicamente desarrollados para esa cierta tarea, ¿no? ¿Quedó claro o no? ¿O los confundí?
Quedó claro por mi parte. Bien, por ejemplo, ahora también lo que se utiliza mucho es el el termómetro digital, ¿no? Ese que cuando van a un supermercado le mide la temperatura. Eso tiene su propio sistema operativo en tiempo real y un sistema, o sea, o incrustado, ¿no? Que únicamente está programado para realizar una cierta tarea, que en este caso es para medir la temperatura corporal. Entonces, cuando escuchen hablar de sistemas operativos embebidos o empotrados, hace referencia, ¿no?, a esos pequeños dispositivos. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, muy Entonces, claro. bien, entonces ahí cuando hablamos, ¿no?, de sistemas operativos, como decía al principio, ¿no? No solamente la parte gráfica, la parte visual, sino que también se ocupa, ¿no?, de realizar tareas, procesos, acciones, ¿no? Acá en este caso dice que hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que serían las tareas. El sistema operativo ofrece una distribución ordenada y, y es controlada por los procesadores, las memorias, los dispositivos de entrada y salida entre los diversos programas que compiten entre ellos. Si bien, ¿no?, nosotros como usuarios lo que hacemos, ¿no?, con la computadora es interactuar y realizamos acciones, por ejemplo, abrir un programa, ahí se gestiona, ¿no?, lo que sería una tarea. Mientras cada clic o cada dato que vamos ingresando a través de teclado o mouse o el cursor, estamos mandando distintos tipos de acciones o tareas, que eso el sistema operativo lo que va haciendo, va ordenando y lo va acomodando su tiempo, y a su vez también ocupa un espacio de memoria, ¿no? Por eso acá las tareas, por ejemplo, dice realizar el interfaz sistema usuario, también permite compartir los recursos de hardware entre los usuarios, permitir a los usuarios compartir sus datos entre ellos, prevenir que las actividades de un usuario no interfieran en los demás de los usuarios, calendarización de los recursos de los usuarios, como también facilitar el acceso a los dispositivos de entrada y salida, recuperarse de fallas y errores y llevar el control sobre el uso del recurso, ¿no? Entonces, todas estas son las tareas que realiza, ¿no?, el sistema operativo, que no solamente son las tareas, sino también encargarse, ¿no?, de los procesos, los tiempos. Por eso utilizan mucho lo que son los relojes, ¿no? El reloj de la computadora es el encargado de administrar los tiempos de cada proceso. Y esos procesos, bueno, se almacenan en lo que sería en la memoria. Algunas características, ¿no?, de lo que serían los sistemas operativos. Dice que tiene la posibilidad, ¿no?, de la ejecución de cualquier proceso en el momento que se solicite, siempre y cuando sea suficiente los recursos libres para él. Ser eficiente en cuanto a aumentar la utilización de recursos en general, tales como memorias, procesadores, dispositivos de entrada, discos magnéticos, datos, etc. Como le decía, ¿no?, que el sistema operativo es el encargado, ¿no?, de administrar los recursos. En este caso son recursos materiales, porque hablamos, ¿no?, de lo que es el hardware. Por eso las funciones más principales es administrar lo que sería el tiempo de uso de la unidad de procesamiento, el manejo de la memoria, el espacio del almacenamiento de los datos, los dispositivos de entrada y salida. Si bien estos dispositivos lo que permiten, ¿no?, es el ingreso y el egreso de datos, entonces eso también se administra. Por eso dice que una analogía que nos hará entender la función del sistema operativo es como un director de una orquesta sinfónica, ¿no? En sí mismo, el director de la orquesta no toca ningún instrumento, pero el que se dirige a los músicos para que entren en el momento adecuado. Eso hace referencia al sistema operativo, ¿no? Es el que va guiando las tareas, los procesos, ¿no? Si bien es todo muy a la redundancia lo que estoy diciendo.
Los sistemas operativos también nos permiten ser eficientes en cuanto a reducir el tiempo que ocupa cada trabajo, ¿no? El tiempo que se nos usa en la CPU, el tiempo de respuesta en el sistema multiacceso y el plazo entre las asignaciones del CPU, así a un mismo programa, ¿no? Esto hace referencia a los tiempos, ¿no? A los tiempos de gestión y a las respuestas también por ahí cuando uno envía o realiza algún tipo de tarea, ¿no? Es necesario tener disponibilidad de memoria, disponibilidad de procesamiento, eh, para que nuestro trabajo sea más eficiente. Eh, por eso van a ver mucho también el tema de la importancia por eso al principio le dije también, ¿no? Que los sistemas operativos dependen mucho de las especificaciones de hardware. Cuanto el hardware es más actualizado, los procesos se van a llevar de una manera más eficaz y más eficiente, ¿no? Y bueno, también tener actualización a la última versión del sistema operativo, siendo que ya corrige, ¿no? Algunos errores y algunas mejoras, ¿no? Bien. Bueno, acá cuando hacemos referencia, ¿no? A lo que es manejo de entrada y salida, hablamos, ¿no? De lo que serían los dispositivos de entradas y los dispositivos de salida. ¿Se acuerdan cuáles son los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida? Entrada era el mouse, el teclado y la salida un monitor. Bien, bien, eso serían, ¿no? Los dispositivos. ¿Alguien más habló? Escuché algo por atrás. Sí, eso serían los dispositivos encargados, ¿no? Del ingreso y el egreso de los datos. Como por ejemplo el mouse, que serían los dispositivos de entrada, el teclado, el micrófono, a ver qué otro más, una cámara web. Y los dispositivos de salida, ¿no? Serían los parlantes, el monitor, etcétera, ¿no? Entonces estos dispositivos también son controlados, ¿no? Yo creo que en la clase anterior vimos también una definición que hablaba sobre los drivers. Los drivers, ¿no? Son pequeños programas que está diseñado, ¿no? O está programado en base a las características propias de ese dispositivo. Por ejemplo, si compro una cámara web, van a notar, ¿no? Que para instalar esa cámara web tiene que instalar en su PC lo que sería el controlador. Este controlador va a permitir reconocer tanto la parte hardware como también las tareas que puede realizar como software, ¿no? ¿Qué tarea puede realizar una cámara web? Que sería la de la recepción y emisión de imagen, ¿no? Entonces acá también entraría, ¿no? La definición de lo que sería driver. La mayoría de los dispositivos de entrada y salida vienen. Hoy en día yo creo que ya uno lo conecta, lo reconoce y el sistema operativo lo instala, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, está bien. Bien. Bien, para eso también es un dato importante también, ¿no? Lo que sería el mantenimiento de la seguridad. Cuando hablamos del sistema operativo, ¿no? Por ahí también es un tema importante, ¿no? Esto nos permite, ¿no? Proteger los recursos de la computadora contra las entradas de las personas no autorizadas. Esto se realiza mediante la creación de cuentas para diferentes usuarios. Esto no hace referencia a la palabra multiusuario que vimos, ¿no? En la clase pasada. Monousuario era que podía ingresar o tenía el privilegio de ingresar al sistema, ¿no? Una sola persona. Y el multiusuario es cuando ingresan dos más o depende de las cuentas que se crean para que puedan acceder a la manipulación o al acceso de los datos de la computadora, ¿no?
Yo creo que, bueno, todo lo que es seguridad hoy en día es importante. Eh, por eso, cuando hablamos, ¿Profe? ¿Que se le cortó? ¿Puede ser? puede ser, a veces anda lerdo el internet. Ah, ahí está. Ahí está. Su conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Sí, ahí se le profe. escucha bien. Bien. Luego pasaríamos, ¿no? Bueno, algunos, cuando hablamos, ¿no? De los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida, también tenemos que tener en cuenta. En este caso, vamos a hablar de lo que sería el buffer. ¿Alguien sabe qué es un buffer? Eh, Eh, no, profe, pero su nombre me suena de algo. Oh, creo haberlo escuchado en algún aparato o algo así. No son los parlantes que emiten, que saben poner en los autos, los buffers que le saben decir. Ese tenía entendido ya. Claro, sí, sí, Como, se los Yo, conoce como así. parlante que, claro, parlante que emite sonido, digamos. no, yo si no me recuerdo, en el reproductor de Windows viejos decía como cargando buffer, me imagino que es o lectura o almacenamiento de datos, algo así. Claro, sí. En informática, ¿no? Sí habla de... Es de un espacio de memoria, ¿no? Que almacena los datos de una manera temporaria. A eso hace referencia a buffers. En la parte informática, ¿no? Por ahí su compañero decía que lo relacionaba con parlantes, sonido. Y depende de qué lado lo ven al buffer. Yo creo que también en electrónica tiene otra definición, si no me equivoco. Creo que no recuerdo si un elemento electrónico también el buffer. Creo que el nombre se pronunciaría en términos de electrónico, sería um, algo como Ubuntu o algo así, que dijera Bounder o algo así, como parlante o algo así, o vibrador de sonido. Claro, no. Acá en informática me dice un espacio de memoria en el que se almacena datos de manera temporal, ¿no? Normalmente se utiliza para un único uso. Eso es lo que hace referencia a la palabra buffer en informática. Por eso, bueno, cada dato acá nos dice los datos se leen y se almacenan en un buffer. Una vez que los datos sean leídos por la CPU, va a iniciar inmediatamente la operación con ellos. El dispositivo de entrada es instruido para iniciar inmediatamente la siguiente lectura. Es decir, cuando ingresa un dato, se almacena en ese buffer. Una vez que está leído, se desocupa y le da el ingreso al siguiente dato que está en la lista de espera. Por eso estos buffers generalmente se utilizan en los sistemas de cola FIFO. ¿Vieron los sistemas de cola? Pilas, colas, en Python o en algún lenguaje de programación. No, la estructura de datos Estructura de todavía datos. no nos los dan, pero sí se entiende lo que es. Claro, cuando hablamos de FIFO, es el primero en ingresar y el último en salir, que es lo que hace referencia a cola. Ustedes cuando hacen una cola para comprar mercadería, es usted el primero que ingresa, el primero en salir y el último que ingresa es el último en salir. Por eso le dicen FIFO, que son estructuras de ordenamiento, ¿no? Y ahí está el otro que sería el IFO, que eso ya son para pilas. El primero en ingresar es el último en salir. Son ordenamientos de los datos en los distintos espacios de almacenamiento. En este caso, hablamos de colas para almacenar datos en un buffer, ¿no? Que sería un espacio de memoria temporal.
Después nos dice, ¿no?, que la CPU y el dispositivo de entrada permanecen ocupados. Cuando el CPU esté libre para el siguiente grupo de datos, el dispositivo de entrada habrá terminado de leer, ¿no? Entonces, acá nos hace mención, ¿no?, cómo sería el proceso en el cual realiza el tratamiento de los datos una vez que ingresa y una vez que sale, ¿no? En este caso sería una vez que ingresa, ¿no?, porque habla de entrada. Y por último, dice la CPU podrá empezar el proceso de los últimos datos leídos, mientras el dispositivo de entrada iniciará la lectura de los datos siguientes. Esto es decir, ¿no?, por ejemplo, nosotros ingresamos una palabra por teclado, entonces cada letra que vamos ingresando se va guardando en ese buffer de una manera temporaria, ¿no? Si yo quería escribir la palabra árbol, tecleo la tecla A, la R, la B, la O, la L, entonces cada acción se va guardando en ese buffer y va leyendo, ¿no?, se va generando lo que sería el FIFO, se va generando la cola y lo que va diciendo, ¿no?, la cola es que el que primero que ingresa es el primero en salir o el último que ingresa es el último en salir. Entonces ahí está dando los que serían los tiempos y la forma en organizar esas acciones. En este caso estamos viendo el ingreso de datos. Y en la parte de salida, dice que el uso de memoria intermedia para entrada y salida, el proceso es analógico, ¿no?, o es análogo. En este caso, los datos de salida se descargan en otro buffer hasta que el dispositivo de salida lo pueda procesar. O sea que se mantienen al tanto hasta una vez que los procesadores, ¿no?, llamen esa acción y los muestran, dependiendo, ¿no?, por dónde quieren mostrar esa información o ese dato. Por eso los sistemas operativos cumplen, ¿no?, la función de organizar las tareas, los procesos, hasta lo que sería el almacenaje de los datos. En este caso lo que vimos es buffer. Recuerden, ¿no?, que el buffer es un espacio de memoria que sirve para almacenar datos de manera temporaria o temporal. Profe, ¿Quedó? ¿eso podría Sí. tener algo que ver con la partición swap cuando instalamos alguna distribución de Linux? ¿Cómo sería el proceso ese? Vio que cuando instalamos qué sé yo, Ubuntu o cualquier distro, nos recomienda de poner una partición en el disco específica para algo que se llama algo así como uso de memoria compartida, una cosa así, que es swap, tiene una sigla así, que le asignamos muy poquito de capacidad, pero es como para estas cosas, me parece. No lo tengo muy en claro, pero instalé algunas veces, nunca terminé de entender bien como para qué servía, pero bueno, como que uno siempre lo pone por las dudas. Claro, sí, depende, porque creo que ahora, hoy en día también trabajan con memorias virtuales. La swap sería la memoria virtual de Linux. Claro, sí, serían memorias que son temporarias para algunos tipos de acciones. Sí, yo creo que hoy en día se utiliza mucho lo que serían esas memorias virtuales. A ver, memorias virtuales, swap. Creo, profe, que el swap es la memoria, digamos, el espacio en disco que se almacena. En caso de que la memoria principal se complete, entonces manda procesos a ese swap. Algo así. Bien. Quedamos acá. Si eso lo vamos a ver más adelante, creo que hay algunas líneas de código que van a ver en la forma en la cual se realizan lo que serían llamados al sistema. Eso lo vamos a ver. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta hasta ahora, no? Que estos sistemas solucionen en forma parcial el problema de mantener ocupado todo el tiempo la CPU y los dispositivos de entrada y salida, ya que todo depende del tamaño del buffer y de la velocidad de procesamiento tanto de la CPU como los dispositivos de entrada y salida. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que vienen a resolver el problema una vez que no gestionan todos los que serían estos componentes hardware, ¿no?
Luego tenemos el buffer cache, que el buffer cache lo que hace, ¿no?, es leer la información del disco una vez y luego de mantenerla en la memoria hasta que no sea necesaria, puede acelerar todas las lecturas posteriores con respecto a la primera. Esto es llamado buffering. Esto es lo que me hacen referencia recién, ¿no? ¿O cómo era la palabra? ¿Cómo era la palabra que me nombraron? Swapping. 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 En este caso, no, este es buffering. Dice que la memoria es usada para el propósito llamado buffer cache. Debido a que la memoria es desafortunadamente finita, cuando decimos finita, ¿no?, estamos diciendo que es una memoria limitada. O sea, tiene una cierta capacidad. O sea, ya le estamos dando, oye, esa memoria ya tiene esa capacidad, por eso se le dice que es finita. Por lo tanto, es un recurso escaso y el buffer cache usualmente no puede ser demasiado grande. Por lo tanto, no puede mantener todos los datos que uno siempre quiere usar. Cuando la cache se completa, los datos que no han sido usados por un periodo de tiempo prolongado son descartados y así la memoria es liberada para ser utilizada con los nuevos datos. Bien, acá van a ver que tienen dos buffer cache, ¿no? Uno para Linux y uno para Windows. A ver si lo pueden escanear en código, lo van a enviar a una página. En el caso de Linux, ¿se logra ver ahí? Sí, profe. Bien, en el caso de Linux van a ver, ¿no?, lo que sería un buffer cache y la siguiente. Este es un manual. Este es un manual, bueno, que tiene códigos, tiene una descripción, tiene el nombre. Si bien esto nos sirve, ¿no?, para realizar llamados al sistema. Van a ver que trabajan con un lenguaje en C, que tiene librerías. Si bien no vamos a entrar en profundo, pero lo van a ver por arriba nomás. Van a ver que, bueno, sale el nombre del buffer flash. Tienen algunas descripciones, ¿no?, la sinopsis de cómo sería a la hora de escribir código, una descripción de cómo se lo escribe. Por ahí si quieren realizar una estructura de control con el if. Esto ya es entrar un poco más, ¿no?, en lo que sería la parte de programación de lo que serían los buffers, ¿no?, los espacios de memoria temporarios. Esto para el que le interese lo puede investigar un poco más a profundo. Bueno, tienen los distintos tipos de errores, las versiones. Eso depende mucho de las versiones del sistema, las funciones que devuelve. Y si van al de Windows, van a ver también que nos permiten, ¿no?, las llamadas. En este caso se llama sincronización, en el caso de Windows. A ver si Windows sincronizar. Esto nos sirve, ¿no?, que puede utilizar para indicar al sistema operativo que descargue todos los datos del sistema de archivos. ¿Alguien sabe qué es un sistema de archivo? Cuando digo sistema de archivo, ¿a qué hace referencia? Un sistema que ordena o almacena archivos que tengan datos, posiblemente sea eso. Bien, bien, es un sistema, ¿no?, que trabaja con distintos tipos de datos. Eso también hay que tener en cuenta que estos sistemas de archivos también trabajan, ¿no?, con lo que serían archivos con distintos tipos de extensiones, ¿no? Si bien la computadora trabaja con múltiples extensiones, que esa extensión lo que hace es reconocer el tipo de datos y abrirlo, ¿no?, con un determinado programa para poder, ¿no?, tanto visualizar o poder ejecutar. Creo que hay unas propiedades para formatear el pendrive que ahí les dan para elegir los sistemas de archivo. Si no me equivoco, los sistemas de archivo
sería el FAT32. ¿Saben qué es el FAT32? Sí, No. No sé Sí. qué es el sistema del FAT22. 32. Bueno, el sistema de archivo es un sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria, ¿no? Que trata de estructurar y organizar la escritura y búsqueda de lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera correcta. Cuando hablamos de sistema de archivos, también es la forma en la que está, como decir, codificado esos espacios de memoria. A ver, acá no tengo nada. Por ejemplo, lo que es los formatos NTFS, FAT. Esto depende mucho también de los sistemas de archivos. Sistemas. Acá van a ver. Existen distintos sistemas de archivo. Unos son reconocidos por algunos sistemas operativos. Por ejemplo, esto también varía, ¿no? La velocidad de acceso, la velocidad de... A ver, no encuentro. Acá está. Por ejemplo, este, ¿no? A ver, ¿se logra ver la imagen? sí, profe. Sí, sí. Bien, son formatos de archivos que permiten trabajar de una manera más ágil, ¿no? Por ejemplo, acá el NTFS es un formato de archivo compatible con lo que sería Windows. El ext4 es compatible con los sistemas operativos Linux y el HTTPS sería compatible con Macs. Por ejemplo, ustedes cuando van a formatear un pendrive, van a ver que le da el formato del sistema de archivo. Por lo general viene el NTFS, luego tiene el FAT32, que por defecto sabe venir en FAT32, que es un sistema de archivo más universal. Estos se los colocan en lo que serían dispositivos de almacenamiento, como memorias USB, memorias SD, micro SD. Y el FAT32 creo que es el que es más compatible con todos los sistemas operativos. Esto nos sirve también para agilizar, ¿no? A la hora de buscar, escribir, eliminar, modificar datos almacenados en una memoria. Esos serían los sistemas de archivos. La única forma de configurar es ingresando, bueno, al dispositivo, propiedades, formatear, y ahí le dan el sistema de archivo. Dependiendo, ¿no? Por ahí se les recomienda, si tienen todo el sistema Apple, se recomienda trabajar, ¿no? Con lo que sería el HFS. Si bien, por ejemplo, el FAT es una versión vieja y el FAT32 es una versión un poco más avanzada. Este FAT creo que trabaja, es FAT16, si no me equivoco. Entonces, Esos serían los bits, ¿no es cierto? 32 bits. claro. Porque los sistemas operativos también, a veces cuando uno se va a bajar algún programa, alguna versión de algo, te pregunta si tenés de 32 o 64. Claro, y por pero lo general uno no sabe eso. Claro, en este caso no hace referencia esa sería la arquitectura del sistema operativo. Cuando hablamos de arquitectura del sistema operativo, ahí sí hablamos de 64 bits y 32 bits. Bien, bien. Sí, sí. Esa sería la arquitectura del sistema operativo. Bien. Luego tenemos, ¿no? Lo que sería, una vez que habíamos visto, ¿no? Los buffer caché. Bueno, esto se lo utiliza también para lo que serían llamadas al sistema. Por ejemplo, si queremos saber alguna información, escribimos una porción de código, lo ejecutamos, ¿no? De acuerdo a la extensión que lo guardamos y nos trae esa información del sistema acá. Como esta diapositiva ya la hizo un profe, él programó algo, ¿no? Por ejemplo, acá esta página lo que me permite es extraer, ¿no? Lo que sería la fecha y hora del reloj de mi computadora, ¿no? En este caso, a través de código, bueno, me muestra la hora y la fecha.
18 del 8 del 2021 y la hora que realicé el llamado al sistema fue, en este caso está mal, no sé por qué me da 00, pero tendría que dar 21:46 y bueno, ahí me dan los segundos. Me está dando mal la hora. Entonces este código, como habíamos visto, ¿no? Que podemos utilizar la estructura del buffer para programar y realizar estas llamadas al sistema. Van a ver, ¿no? Que está en lenguaje C, sí, C, no es C++, donde tiene una función principal, las librerías, que esta librería, ¿no? Es que nos habilitan los distintos tipos de procesos que queremos realizar dentro de este programa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estudio, el sistema Time, la librería Time, la unit std. Y bueno, de acá tenemos, ¿no? Las distintas líneas de código que, bueno, que nos sirve, ¿no? Para realizar la obtención de la fecha y hora del sistema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Como van a ver ustedes, bueno, que no solamente, ¿no? Los sistemas operativos se encargan de realizar toda la parte gráfica de manera más sencilla aplicando software, que hoy en día está todo más fácil, ¿no? Pero también nos permite interactuar de manera más específica o un poco más experimentada, ¿no? Bien, a ver, pongo acá. Por eso cuando hablamos de llamadas, dice que son llamadas que ejecutan los programas de aplicación para pedir algún servicio al sistema operativo. En este caso, el programita llamada al sistema lo que realizaba es pedirle al sistema operativo lo que sería la fecha y hora. Cada sistema operativo implementa un conjunto propio de llamadas al sistema. Este conjunto de llamadas es la interfaz del sistema operativo frente a las aplicaciones. Constituyen el lenguaje que deben usar las aplicaciones para comunicarse con el sistema operativo. Bien, este es un ejemplo, ¿no? De un programa que se puede realizar y podemos interactuar con el sistema operativo, realizando llamadas, ¿no? Y pidiendo alguna acción o algún dato específico que nosotros queramos, ¿no? A través de código. Bien, ¿cómo se manejan lo que serían las llamadas al sistema? Bueno, acá nos hace mención que son 3 pasos para realizar estas llamadas. El primer paso dice cuando una llamada al sistema es invocada, o sea, cuando realizamos esa llamada, la ejecución del programa que invoca es interrumpida y sus datos son guardados para poder continuar ejecutándose luego, ¿no? Entonces lo que hace es tomar, ¿no? La llamada y esa llamada por ahí es interrumpida y a la vez y a su vez guarda esos datos para poder ejecutarla. Luego pasa que el procesador es el quien comienza a ejecutar esas instrucciones, en este caso de código de alto nivel de privilegio, ¿no? Cuando hablamos de privilegio hablamos, ¿no? En este caso podría ser del usuario administrador, que por lo general es el que viene por defecto, ¿no? Es quien realiza la tarea requerida. Cuando esta finaliza, se retoma el proceso original y se continúa con la ejecución. Luego pasa el retorno al proceso demandante, donde no es obligatorio, sino es inmediato. Este depende del tiempo de ejecución de la llamada al sistema y del algoritmo que es planificado del CPU, ¿no? Entonces, estos son los 3 pasos en los cuales se realizan las llamadas al sistema. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún ejemplo puede ser, profe, del manejo este que dice, de los 3 pasos? Bien, acá bien, tenemos acá las estructuras de sistemas operativos. Acá vamos a ver algún ejemplo, a ver. Tenemos los monolíticos, sistemas monolíticos,
Estos son aquellos, ¿no?, que se centran en un grupo de estructuras fijas y las cuales funcionan entre sí. Cuando hablamos de grupo de estructuras fijas, es decir que ya tienen designado, ¿no?, lo que serían los lineamientos, las posiciones, en dónde va a ir cada dato. Y estas funcionan entre sí. Un núcleo monolítico es el tipo de núcleo o kernel de un sistema operativo, como por ejemplo, el sistema operativo de núcleo monolítico están Unix, Linux y FreeBSD. Estos serían algunos ejemplos de los núcleos monolíticos. En los sistemas operativos monolíticos existen módulos grandes en el núcleo, los cuales interactúan entre sí para poder tener esta estructura. Las diferentes partes del kernel son compiladas por capas. Esto hace referencia en los bloques, ¿no?, en cómo están programados o cómo se compone, ¿no?, lo que serían estos kernels, que serían partes del núcleo de los sistemas operativos. Por eso estos sistemas operativos tienen un núcleo grande y son complejos, lo que engloba, ¿no?, sería que engloban todos los servicios del sistema y a su vez están programados de forma modular, no modular, y tienen un rendimiento mayor que un micronúcleo. En este caso dice agregar referencia. Esto hace hincapié, ¿no?, en lo que sería en la forma en la que está programada. En este caso, los monolíticos, los sistemas operativos monolíticos, dice que no están programados de forma no modular. ¿Alguien sabe cómo es la programación modular? ¿Escucharon hablar de programación modular? Yo no he oído nada sobre eso. No, profe. Programación modular en capas y en microservicios también. En este caso sí habla de capas, pero cuando hablan de modular hablan de bloques. Por ejemplo, cuando programan con funciones. ¿Utilizaron funciones en programación? ¿Orientado a objetos podría ser algo similar? Puede ser orientado a objetos también, sí. Pero modular hace referencia, ¿no?, a que cada bloque cumple una función. Bueno, eso lo van a ver cuando vean programación, cuando vean funciones. O sea, se programan en bloques y cada función tiene un nombre. Entonces, cuando uno necesita ese bloque, lo que realiza es llamar esa función y esa función compila, ¿no?, todas las instrucciones o el algoritmo que tenga ese bloque. Esa es la programación modular, es trabajar en bloques. Por eso estos sistemas operativos no son programados de esa forma. Y esto lo que hace es que tiene un rendimiento mayor que un micronúcleo. Luego tenemos, ¿no?, acá tenemos un gráfico donde dice que las aplicaciones llaman a la interfaz, a los sistemas de interfaz, ¿no? Y estos sistemas de interfaz lo que hacen es interactuar con la memoria, los sistemas de archivos, los procesadores, las entradas y salidas, ¿no?, la gestión de entrada y salida, la comunicación de los procesos y las redes de gestión. Todo eso se realiza a través de capas. Y eso, como habíamos visto en la clase pasada, ¿no?, que las aplicaciones y los sistemas de interfaz los realizaban entre los usuarios y la parte física lo hace el kernel, ¿no? Luego tenemos, algunas características. En las características decimos que un sistema operativo con núcleo monolítico concentra todas las funcionalidades posibles, que estas funcionalidades serían la planificación, los sistemas de archivos, las redes, controladores de dispositivos, gestión de memoria, etc. Que estos se abocan, ¿no?, lo que sería dentro de un programa
Por lo tanto, el mismo puede tener un tamaño considerable y deberá ser compilado por completo al añadir una nueva funcionalidad. Entonces, estos sistemas operativos trabajan, ¿no?, con lo que sería la planificación. Cuando hablamos de planificación, hablamos, ¿no?, de esa estructura de estructura de datos. ¿Se acuerdan que habíamos visto una que sería el FIFO, que nos permite organizar los datos dependiendo de las acciones que emitimos nosotros como usuarios usando lo que serían los dispositivos de entrada? Los sistemas de archivos serían los datos, los datos con sus respectivas extensiones, ¿no? Por ejemplo, una foto tiene un formato de extensión JPG, PNG. Entonces, esos tipos de archivos, esos tipos de archivos también son organizados. Son organizados y ahí, una vez que están organizados, se destina con qué programa o con qué software se va a realizar lo que sería la edición, la modificación, la eliminación de ese dato. Las redes, cuando hablamos de redes, estamos hablando de la forma en que interactúan los distintos dispositivos, ¿no? Controladores de dispositivos. Cuando hablamos de controladores de dispositivos, estamos hablando de los drivers. Los drivers son los controladores, ¿no?, que permiten reconocer la parte hardware y cómo se va a realizar la comunicación entre las acciones de los datos de entrada con el dispositivo, ¿no? La gestión de memoria, que era, ¿no?, que ahí habíamos visto lo que era buffer, que nos permitía almacenar de manera temporaria esos datos, y una vez que termine el proceso, le deja espacio para el otro dato que va ingresando. Entonces, son algunas de las características. Y acá dice que todos los componentes funcionales del núcleo tienen acceso a toda su estructura de datos, tanto internas y a sus rutinas. Un error en la rutina puede propagarse a todo el núcleo. Ahí, cuando hablamos de rutina, también ustedes en programación van a ver lo que son las rutinas. ¿Alguien sabe qué es rutinas en programación? Es casi similar a lo que sería funciones. Eso lo van a ver más adelante también. ¿Alguien sabe lo que es rutinas? No, profe. Bien. Cuando hablamos de rutinas o subrutinas, son funciones por lo general o métodos. Esto se presenta como un subalgoritmo que forma parte de un algoritmo principal, en el cual permite resolver una tarea específica, y esto se lo puede programar en algunos tipos de lenguajes de programación. O sea, son funciones dentro de otras funciones. A eso es lo que llamamos rutinas en programación. Si bien van a haber distintos términos, que ya salieron, ¿no?, lo que es rutina, funciones, programación modular. Esos son términos que tendrían que investigar un poco, ¿no? Bien. ¿Cómo se realizan las llamadas al sistema en sistemas operativos monolíticos? Primero se solicitan colocando los parámetros en lugares bien definidos. Se ejecuta instrucción especial de trampa llamada al núcleo o supervisor. El paso 3 dice: la instrucción cambia la máquina de modo usuario al modo núcleo. El paso 4 sería: el sistema operativo examina los parámetros de llamada. Luego analiza una tabla que contiene la entrada, una apuntadora al procesamiento que realiza la K, no sé qué significa K, y esa enzima llamadas al sistema. La llamada al sistema termina y el control regresa al programa de usuario. Entonces estas son las llamadas al sistema, ¿no?, al sistema operativo. Si bien es un poco más
es un poco muy específico, ¿no? Es lo que habíamos visto. Está muy relacionado con la programación. Son los siguientes pasos que debemos hacer, ¿no? El primero dice, primero se colocan los parámetros de los lugares, ¿no? Cuando hablamos de parámetros estamos hablando del lugar a donde queremos acceder. En este caso puede ser en la memoria, puede ser en el procesador, puede ser en el reloj. En este caso, el ejercicio anterior que vimos es una programación que accedimos, ¿no?, al reloj de la computadora, en el cual este nos devolvía lo que sería la fecha y hora. Por eso, para empezar a realizar el llamado, primero lo que debemos definir son los parámetros. Programaron algunos parámetros, creo que las funciones, no vieron funciones, me habían comentado. Ustedes cuando programan función, trabajan con parámetros. Los parámetros son los lugares a donde uno quiere acceder o lo que quiere recibir o lo que quiere devolver como datos. En este caso, habíamos dicho que el parámetro sería el dispositivo reloj, ¿no? Luego se ejecuta la instrucción. Una vez que se ejecuta, ¿no?, realiza el llamado al núcleo. Esa acción es supervisada. Luego la instrucción cambia la máquina de modo usuario a modo núcleo. Es decir, que acá la acción ya cambia, ¿no? No entra como modo usuario, sino que ya entra de manera privilegiada como o con un acceso de programación o de programador, ¿no? Por ahí es una información que no solamente cualquier usuario puede ingresar. Por eso anteriormente hablaba, ¿no?, de privilegio. Entonces, para acceder a esa parte del reloj, debe entrar, ¿no?, con un modo privilegio para poder acceder a lo que sería el núcleo y de ahí sacar la información. Con el sistema operativo examina los parámetros de llamada. Acá lo que hace el sistema operativo es reconocer a qué dispositivo o a qué componente de la computadora vamos a acceder, ¿no? En este caso habíamos dicho del ejemplo del reloj. Entonces el sistema operativo reconoce, ingresa por los drivers y luego analiza una tabla que contiene las entradas. Una tabla, ¿no?, sería como un historial. Ustedes cuando van a la administración de tarea van a ver que les va a mostrar la tarea, el tiempo de proceso y algunos datos más, ¿no? Entonces esa tabla es lo que contiene esa información. Y luego dice que la llamada al sistema termina y el control regresa al programa de usuario. Entonces una vez que saca la información del reloj, lo muestra al usuario. Esas serían las llamadas al sistema en un sistema operativo monolítico. Luego tenemos los sistemas operativos por capas. Consiste en organizar el sistema operativo como jerarquía de capas. Cada una está construida sobre la inmediata inferior. Acá van a ver, a diferencia de la anterior, van a ver que acá desaparece lo que sería los sistemas de llamado a través de interfaz. Acá lo que hace, ¿no?, que el usuario de aplicación inmediatamente accede, ¿no?, a lo que sería la gestión de la entrada y salida de datos, envía un mensaje al intérprete, accede, ¿no?, a lo que sería la gestión de memoria y bueno, accede, ¿no?, a lo que sería el procesador. Y así va interactuando entre las distintas capas a la hora de realizar lo que serían los llamados del sistema operativo. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo estoy medio en la nada porque no conozco bien los temas. O sea, el primer contacto que tengo es lo que usted me está diciendo, profe. Bien, sí, por ahí hay definiciones que por ahí hay que tener claro, pero son nuevas. Hay que ir de la mano con programación.
Si bien hay algunos conceptos que se van a relacionar mucho con la parte de programación, como lo hablaba de rutina, proceso, que una vez que ingresen ya se van en la parte de programación, cuando vean esos temas de rutina, funciones, ahí se van a dar cuenta de cómo sería el funcionamiento, de cómo son los algoritmos, ¿no? De cómo se ingresa o cómo se procesan los datos, que es lo que van a ver ahí. Un Bien. ejemplo de este sistema operativo por capas, ¿cuál sería? En el monolítico, Linux, ¿no es así? Y en Sí. este, Y en este también, que creo que Linux también trabaja por capas. bien. Bueno, y acá tenemos las distintas capas. Tenemos de las 0 hasta las 5. Acá vamos a ver, ¿no?, cómo funciona cada capa en el caso del sistema operativo por capa. Vamos a ver, vamos a empezar con la capa 0, que la capa 0 en este caso sería la asignación del procesador y la multiprogramación. Dice que en esta capa se proporciona la multiprogramación básica de la CPU. Esto quiere decir que trabaja en la asignación de procesador y también se alteran los procesos cuando se ocurren las interrupciones o expiran los cronómetros. Dichos sistemas constan de procesos secuenciales. Esto se puede programar sin importar que varios procesos se estén ejecutando en el mismo procesador. Esto lo que hace, ¿no?, es trabajar con lo que sería el procesamiento de datos. Primero se debe elegir, ¿no?, pero la asignación. ¿Se acuerdan que habíamos visto anteriormente lo que era monoprocesador y multiprocesador? El uniprocesador es el encargado de realizar tareas, o sea, cada procesador tiene una tarea específica, y el multiprocesador tenían que todos los procesadores trabajaban sobre esa tarea. En este caso, lo que hace la primera capa o la capa 0 es a la asignación del procesador y derivar, ¿no?, a través de la multiprogramación, sin importar lo que serían los procesos que se estén ejecutando en el procesador. Es decir, que el procesador es quien va a guiar la acción. Por ejemplo, si yo quiero editar un video, bueno, para crear el archivo, ¿no?, colocamos el archivo en esa extensión, lo reconoce, y el procesador lo que va a hacer es reconocer el tipo de archivo a través del sistema de archivo, lo reconoce y lo deriva, ¿no?, a la tarea de que lo puedan editar, por ejemplo, con un editor, ¿no? Entonces abre el software de edición de video y ahí va trabajando con los distintos tipos de datos que va accediendo el procesador. O sea, el procesador es el encargado de derivar las acciones, o sea, los procesos. La capa 1, una vez que se asignan los procesos, luego pasamos, ¿no?, lo que es la administración de la memoria y del disco. Aquí se administra, ¿no?, lo que sería la memoria, y al mismo tiempo se asignaba el espacio de memoria principal para los diversos procesos, y un depósito de palabras de 512 kilobytes, ¿no?, en el cual se utilizaba para almacenar parte de los procesos, en este caso las páginas, ya que no existía un lugar en la memoria principal. En esta capa no se debe procurar que los procesos que estén en la memoria o en el depósito. Esto se debe a que el software de esta capa se encargue de garantizar lo que serían las páginas que lleguen a la memoria cuando fueran necesarias. Acá entraría, ¿no?, la capa número 1, en lo cual esta es la encargada de lo que sería la administración de la memoria y de los discos. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? Sí, sí, se va a entender.
Bien. Entonces la capa 0, ¿no? Era la que se encarga de la asignación de los procesos y las tareas. La capa 1 es de administrar la memoria, es decir, de darle una determinada espacio de almacenamiento para que se pueda llevar a cabo lo que sería la tarea asignada, dependiendo, ¿no?, del procesador y de la multiprogramación que se le va asignando en la capa anterior, como así también en el disco, que también trabajan los distintos tipos de almacenamiento de memoria. Luego la otra capa, una vez que se almacena, ¿no?, la tarea y la memoria, el espacio de memoria, pasa, ¿no?, a lo que sería la comunicación de operador. En este caso sería la parte del proceso. En esta capa se encarga de la comunicación entre el proceso y la consola de usuario. Arriba de esta capa, cada proceso tiene su propia consola. Bien. Luego pasa a la capa 3, donde se realiza el control de entrada y salida, y donde se controlan, ¿no?, todas las acciones de lo que serían los dispositivos de entrada y salida, y también guardan en el buffer los flujos de información entre los diferentes dispositivos. Por encima de esta capa, los procesadores pueden trabajar con dispositivos específicos de entrada y salida, teniendo en cuenta las propiedades adecuadas. Acá ya interactúan, ¿no? O sea, interactúa con la capa anterior, que la capa anterior habla, ¿no?, de la comunicación, que la comunicación hace referencia a cómo interactúan cada dispositivo. Y luego opera, ¿no?, lo que serían los controles de los dispositivos de entrada y salida, que si bien también es una forma en la cual utiliza, ¿no?, los sistemas operativos para que el usuario pueda ingresar o egresar datos. Luego pasa, ¿no?, a la capa de programa de usuario, que aquí donde se localizan los programas de los usuarios. Estos no se preocupan por el proceso, memoria, consola, controles del sistema de entrada y salida. Es decir, que estos programas de usuario únicamente se basan, ¿no?, en la parte gráfica, en la parte amigable, en la cual el usuario pueda entender o interpretar la información que quiere realizar o quiera realizar esa acción con la computadora. De la capa 3 hasta la capa 0 es un poco del funcionamiento interno de lo que sería una CPU o de una computadora. Ya en la parte de la capa 4 ya entraríamos, ¿no?, en la parte de lo que sería interfaz de usuario o programas de usuario. Y la capa 5 habla, ¿no?, del operador. En esta capa se localiza el proceso operador del sistema. O sea, en la forma en la que se interactúa los sistemas operativos por capas. Y en la forma en la que se organizan para lo que sería, ¿no?, la interacción de un usuario con una computadora, dependiendo cuál sea la acción o la tarea que quiera realizar. Luego tenemos lo que sería la arquitectura de microkernel, que esta se basa, ¿no?, en dos componentes básicos, que sería el sistema core y sus módulos, que serían los plugins. Los módulos plugin son pequeños sistemas que se acoplan al core, dando la posibilidad de extender o mejorar lo que serían las funcionalidades. De esta manera se puede crear un producto sumamente extensible y flexible que pueda adecuar a cada necesidad en particular. Lo cual esto nos permite, ¿no?, agregar o modificar al sistema core mediante los plugins que deseamos. ¿Alguien sabe qué son los plugins? Lo habrán sentido nombrar mucho a los que serían plugins. Son complementos, pero ¿Cómo? complementos. Un complemento, bien. Se acopla al Bien, serían pequeños. como,
serían pequeños programas, porción de programas que se complementan, ¿no?, al programa principal, ahí como decía su compañero. Bien. Las características de esta arquitectura hace referencia, ¿no?, que se trata de combinar lo que sería el rendimiento y sencillez de la arquitectura monolítica con la protección y organización de la arquitectura por capas. La idea fundamental es obtener un núcleo lo más pequeño y rápido posible y tratar el resto de las funciones y componentes como procesos de aplicación. En esta nueva concepción, es usual que el núcleo solo contenga lo necesario para la gestión de memoria y procesos. Todo el resto se ejecuta con el nivel de privilegios de la aplicación que no son del sistema. Y bueno, las principales ventajas de su utilización son la reducción de complejidad, la desconcentralización de las fallas y la facilitación para crear y depurar lo que serían los controladores de dispositivos. Por ahí también, ¿no? Cuando hablamos de plugin, puede ser, hace referencia también a la actualización de algún driver, de algún hardware. Eso hace referencia a los plugins. Por ahí es un código, ¿no?, que se adapta a lo que sería el código principal, o por ahí a realizar algunas mejoras. Eso sería un plugin. Por ahí puede ser una actualización de algún dispositivo o de algún hardware que tiene la computadora. Bueno, esto es lo que tiene esta arquitectura, ¿no?, de microkernel, que se puede, a través de plugins podemos actualizar, ¿no?, lo que serían los controladores. Por eso se recomienda que los núcleos sean más rápidos, y por ahí esto nos permite que puedan trabajar de una manera más rápida y eficiente, ¿no?, para trabajar con lo que serían las funciones de las tareas o acciones que uno como usuario le da a la computadora. Bueno, ¿algunas preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe, yo por lo menos. No, profe. No, Bien. profe. Sí, bien. Bueno, eso sería lo que tenían preparado para hoy, para la clase de hoy, que era, ¿no?, todo lo que es sistemas operativos y ver algunas arquitecturas que vimos, ¿no? Sistemas operativos por capas, por sistemas operativos monolíticos y un repaso, ¿no?, de sistemas operativos. Por lo general, lo que quiero que entiendan, ¿no?, es que no solamente en los sistemas operativos se abocan, ¿no?, a lo que sería a la interfaz gráfica, que por ahí eso nos hace interactuar de manera más sencilla el usuario con la computadora, sino también que podemos acceder, ¿no?, a los distintos recursos, a los distintos hardware que componen la computadora. O sea, es como un poco más complejo. Si bien por ahí habrá algún concepto o alguna definición que no lo deben haber entendido porque es muy específico, y por ahí es investigar un poco más sobre el tema. Pero lo importante es que reconozcan, ¿no?, que los sistemas operativos lo que realizan, ¿no?, es trabajar con los procesos, las tareas, administrar los recursos de memoria, administrar los tiempos de los procesos. Entonces, eso como que es lo más importante de lo que hay que rescatar de esta clase, ¿no? Bien. Si no hay dudas, los dejo libres. Cualquier Profe, cosa, sí. una consulta que no tiene que ver con el tema de la clase. Bien. ¿Es el horario, este horario es el único horario que tiene usted? ¿No puede ser más temprano la clase?
Yo, por lo general, no, porque trabajo en el secundario y salgo como a las 7:30. Hasta que Ah, llegue, me claro. conecte, por eso me complica. Eh, sí, no. Por eso lo cambié el día. Por el otro día. Y aparte hoy tienen únicamente de arquitectura, tienen hoy, los días Sí, martes. sí, solamente esto. Y el día jueves me pidieron que adelante.